Nos acompaña José Sato. Vamos a hablar justamente de eso, de la sorpresa, de las tareas preventivas y hoy, como está la situación, de la atención de la emergencia. Él es miembro del Consejo Directivo de PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Gracias, señor Sato. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, a ver, vamos a primero desterrar ese mito, ¿no? Porque cuando pasa esto, automáticamente miramos a las autoridades, a las que no están, porque parece que se asustan o no tienen la capacidad de gestión, pero también a los gobiernos, a las autoridades en cuanto a lo que no se hizo. El año pasado, el gobierno de Ollantumala destinó recursos y mucho tiempo a un trabajo de prevención de un niño que no llegó. Ahora aparentemente ha llegado un fenómeno de niño diferente que se le llama costero. Pero yo veo que esta situación, por más tarea de prevención, no se hubiera podido combatir. O sea, lo veo muy difícil. Ha sobrepasado estas calamidades. Pero ¿hasta qué punto? O sea, esta prevención creo que ha debido llegar hace 40, 50 años, me parece, ¿no? Por supuesto, la prevención es una labor continua. Si bien es cierto, nos ha tomado por sorpresa la magnitud de este evento de lluvias, sin embargo, son de características o impactos similares a cualquier niño extraordinario que hemos tenido anteriormente, como el 82, 83 y el 97, 98. Entonces, para ello, realmente hay que tener toda una labor de gestión de riesgo de desastres que involucra diferentes aspectos. Tanto la prevención, la reducción de riesgo, Correcto. como los preparativos para responder adecuadamente. Y ahora pues toca también hacer la rehabilitación y reconstrucción. Que es otro posterior. asunto y es lo más, creo que lo más Sí. complicado. Estábamos hablando precisamente de eso, ¿no? Sí, justamente lo que menciona el ministro, ¿no? De que ahora estamos en etapa de ayuda humanitaria. Claro, Y de acá en atender el la país emergencia. tenemos, hay varias organizaciones que pertenecemos a una red humanitaria y que podemos colaborar en el caso que el gobierno lo considere oportuno, si es que hay un llamamiento internacional, porque hay experiencias, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, nosotros en el tema de agua, saneamiento e higiene en emergencias, que es un tema que ahora es importante debido a que hay muchas zonas inundadas. Es terrible. Reales, Hoy veíamos y imágenes de Piura, el agua potable Sí. salía con gusanos. Exactamente. ¿No? Y en otras zonas aquí en Lima, también el agua turbia, ¿no? Exactamente, y además que se ha cortado el suministro de agua en muchas partes de Lima y también de otras ciudades del país. Entonces, el tema del cuidado del agua resulta ser importante porque es parte del cuidado de la salud de las personas. El consumo del agua tiene que ser el agua tratada, ¿no? Claro. Lo podemos hervir, le podemos echar cloro, etcétera. Hay diferentes métodos para que el agua sea posible consumir, pero además tenemos todas las redes de desagües colapsadas. También. Entonces hay que tomar medidas para la parte adecuada, ¿no? del saneamiento de estas localidades. Entonces hay una serie de recomendaciones que se pueden dar y que los organismos de cooperación internacional también pueden aportar. Lo que siento es que no hay un protocolo, ¿no? De atención de la emergencia, o cada uno, ¿no? Cómo es que asume, digamos, afronta esta emergencia. Por ejemplo, en otro hecho, digamos, que no se puede prevenir, como es un movimiento telúrico, tenemos simulacros, ¿no? Y hacemos simulacros y más o menos vemos cuántas víctimas pueden haber. Claro, en infraestructura sabemos que en cuestión de salud creo que colapsaría todo, ¿no? Ahora bien, en estos asuntos no hay como una cultura de saber qué hacer con el agua. Ayer, usted ha visto también en redes sociales, la gente ha ido al supermercado, se ha llevado todo el agua. Hay el pánico porque ya también se da pal, como ha afectado a los huaicos, a la bocatoma, en fin, el tratamiento del agua. Entonces, obviamente comienza la alerta, la alarma. Claro, y no podemos afrontar ese bien. tipo de ¿no? situación o pánico no debería suceder. No debería ocurrir. Porque cada familia debería tener la provisión de agua necesaria para poder afrontar estas situaciones que también pueden suceder en otro tipo de eventos, como has mencionado, de los sismos. Pero la incertidumbre también creo que lleva un poco a la ciudadanía a actuar, bueno, como piensa o como no. Ahora el COEN está trabajando muy bien, pero de pronto hay que informar, hay que llamar a la calma, decirle a la gente, mira, esto va a tardar tal vez unos días, 2 días, 3 días, pero se va a restablecer.
Por supuesto, y todo eso parte de conocer primero los riesgos a los cuales nos enfrentamos, porque si no sabemos qué cosa puede suceder y cómo vamos a responder ante ello, ahí es donde se crea la incertidumbre. Entonces hay una labor importante que tiene que hacer el Estado en todos sus niveles, pero también los medios de prensa están dando unas orientaciones en el sentido adecuado. Ahora, esto de los preparativos tiene que ser ya algo que está dentro digamos, en cada familia, ¿no? Claro. Ya se ha hablado de tener la mochila de emergencia. Estamos impulsando también el tema de que debería haber conocimientos de primeros auxilios básicos en la población, porque hemos visto, ¿no? Las carreteras quedan obstruidas, no llega la ayuda. Y en un caso de sismo también, ¿no? Todo el sistema de transporte puede colapsar y la autoayuda va a ser necesaria. En ese sentido también el voluntariado de emergencias y rehabilitación, que también está previsto dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, debería impulsarse porque necesitamos población preparada para poder responder inmediatamente y de forma adecuada, porque vemos comportamientos como, ¿no? de la población que se lanza a recoger cilindros de agua. Un cilindro, ¿no? O a tomar fotos. Claro, hay comportamientos que no son los adecuados, que hay que evitar mediante una buena educación. O a cruzar quebradas, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Vemos en diferentes regiones que obviamente todos queremos trasladarnos, pero hay que esperar, ¿no? Si es que hay una vía bloqueada, pues no podemos temerariamente querer cruzarla, porque ahí ponemos en riesgo la vida de muchas personas, ¿no? Ahora, yo entiendo que se deba hablar de la atención de la emergencia, en eso estamos, pero si no hablamos de lo que no se hizo en este momento que el tema está mediático, pues ¿cuándo vamos a hablar, no? Porque aquí pasa un terremoto, hubo por ejemplo el terremoto en Cayoma, en Arequipa, y hablábamos sobre el suelo lacustre y sobre las edificaciones, ¿no? El material utilizado, que tampoco ayudaba, y ahí quedó. Y nunca más hablamos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué cosa no se hizo en el 98 o en el 99 o a partir de ahí en adelante? Justamente anoche tuvimos un foro en el Colegio de Arquitectos del Perú, donde se tocó el tema del riesgo de desastres y la gestión urbana. Porque de ahí es donde también debe partir una fuerte campaña, digamos, o labor de parte de los gobiernos locales, porque son los que deberían de planificar el desarrollo adecuado de las ciudades. Claro, definitivamente. Sí. Hay tantos recursos y a veces no son utilizados, ¿no? Y esta tarea, además, por cierto, ya en un dato económico, esta inversión social genera no solamente empleo, sino también dinamiza la economía, ¿no? O sea, se han podido hacer muchas cosas. Así, efectivamente. Entonces, yo creo que desde diferentes frentes hay que tomar acción. También podemos hablar de la empresa privada, ¿no? Que también debería contribuir en esas circunstancias, con los medios que tienen a su disposición y ofrecerlos a los gobiernos locales, porque hemos escuchado, ¿no? El llamamiento de muchos alcaldes que no tienen los recursos para poder afrontar esta situación. O tiene que viajar a Lima para conseguir una firma, pues eso es terrible, ¿no? Y entonces todo esto debe estar previsto adecuadamente. Entonces, si tenemos una adecuada prevención, podemos reducir los impactos, y eso significa pues tener los planes, por ejemplo, un plan de desarrollo urbano que debe tener toda ciudad y que no todos lo tienen, donde se pueda ubicar las zonas de expansión más adecuadas y evitar pues que se generen ocupaciones en lugares como cauces de río, el ordenamiento territorial y áreas de cerros. Sí, y entonces porque efectivamente existe una gran presión por vivienda social, y muchas veces faltan esos espacios adecuados. Los gobiernos locales deben orientar esto, el gobierno también debería tener programas de vivienda social para las personas de menores recursos, porque esas son las que ocupan justamente los lugares más inadecuados, como hemos visto en el caso de Chosica, en las zonas inundables, en Piura y en las áreas de cerro en Lima, por ejemplo. Correcto. Puentes mal hechos.
Es decir, bueno, yo creo que el ordenamiento territorial de aquí en más, ¿no? Porque sacar a toda esa población de estas zonas creo que va a ser imposible. Pero, Y por posible es una ejemplo, tarea que él iba pensando, porque sí, también claro. hay Bueno, que Chosica es todos pensar los en años, ¿no? ubicar a esta población que ya hemos visto repetidamente ocurre en los huaicos Claro. y a pesar de que algunos se pueden haber sentido seguros porque se han colocado muros de contención, algunas defensas, estos huaicos han arrasado con ellos, ¿no Claro, es cierto? a eso quería llegar. O sea, ¿qué podemos hacer si la situación está así? Al menos en estas quebradas, veía en Chosica, al menos estos muros de contención han ayudado, por lo que veo, ¿no? Claro, la carretera central, o sea, yo no sé si ahí se puede hacer un tipo de pase, o decir, ya trabajemos sobre el terreno, ¿no? Por Sí. ejemplo, en el río Rímac, o sea, a espaldas del Palacio de Gobierno. ¿Por qué no se ha levantado un muro ahí? O sea, yo entiendo que es costosísimo levantar un muro de contención en todo el río Rímac, o al menos en toda esa zona, pero tendríamos que partir por algo, ¿no? Efectivamente, primero lo que tenemos que hacer es ver los escenarios de riesgo. Al tener los escenarios de riesgo podemos decir, aquí hay que tomar ciertas medidas, como por ejemplo si es que vemos que el cauce, Limpiar el agrandar cauce el no da cauce. para Claro. todo el volumen de lodo, de agua Claro. que va a venir, entonces hay que ampliarlo. Hay que ampliarlo, claro. Exactamente. Entonces, y eso es pensar a mediano y largo plazo, porque no podemos estar en esta situación año a año de carreteras bloqueadas por Claro. huaicos, porque hay soluciones de ingeniería para Sí. todo, ¿no? Como botar el agua, por ejemplo, cómo drenar en Piura o en Lambayeque, ¿no? Así O es. sea, en pleno siglo XXI, es terrible. Pero eso también ocurre aquí en la ciudad de Lima. Vemos que Los lluvia techos no comienza están acostumbrados. y las pistas quedan Y las inundadas. pistas. Entonces, todo debe ser parte de una planificación, pero una planificación integral, porque de nada sirve pues hacer obras parche, un poco por acá, un poco por allá, porque al final el problema se puede Paliativo, repetir. ¿no? Paliativo. Sí. Además, estamos con el cambio climático encima. O sea, ¿qué estamos esperando? Sí, y Esto entonces, va de menos a más. O sea, esto acá se va a repetir. o sea, debemos pensar en que ese tipo de situaciones se va a repetir año a año, tal vez no con la misma intensidad, obviamente, pero debemos estar prevenidos y actuar ante el evento más catastrófico, digamos, para así cualquier evento que venga pues no tenga consecuencias, sobre todo fatales, ¿no? Y eso debe ser una labor que debe ser en forma conjunta, todo, es multisectorial. Dentro de las municipalidades también es un trabajo conjunto de todas las gerencias, porque no corresponde a un área de defensa civil o de gestión de riesgos, sino a todas las áreas que deben actuar de forma conjunta. Correcto. Qué pena que perdimos la comunicación con el ministro Zavala, porque yo quería preguntarle, hasta donde tengo entendido, las reservas que tenemos, que son cuantiosas, ¿no? Solamente pueden utilizarse para este tipo de casos, justamente, ¿no? Sería bueno agarrar un poco de ese dinero y reconstruir todo el país, ¿no? O sea, ver la forma de una vez por todas, hacer una obra que quede en el tiempo, ¿no? Y no estar padeciendo esta zozobra, porque Sí. ¿cuánto se gasta en este tipo de tragedias, ¿no? Sí, justamente también una de las recomendaciones del marco de Sendai, que es el que da las políticas de reducción de riesgo a nivel global, es el de reconstruir mejor, o sea, Sí, reconstruir claro. adecuadamente y no volver a repetir los errores que ocurren, por ejemplo, Que se cometieron, ¿no? Así es, entonces hay una labor ahí importante del Estado, pero también la sociedad civil en su conjunto puede colaborar. Los colegios profesionales también manifiestan su interés en esto, el Colegio de Arquitectos también lo ha manifestado. Entonces ahí todos podemos poner, digamos, el hombro para poder sobrellevar este tiempo de crisis y poder pensar en cómo tener un desarrollo sostenible adecuado hacia el futuro. Pensemos allí, ¿no? O sea, en tener ciudades más resilientes que puedan, donde se pueda evitar que ocurran víctimas fatales y que el desarrollo no se quede cortado por estos efectos de estas lluvias o cualquier fenómeno natural que pueda acontecer, y que hay de los previsibles y de los no previsibles, ¿no? En el sentido de que pueden ocurrir en cualquier momento, y como los sismos. Yo veía Sechura, por ejemplo, eso es impactante, ¿no? O sea, lleno de agua, ¿no? O
sea, un desierto lleno de agua. Y bueno, también hay que pensar si bien es cierto, estas lluvias extraordinarias nos causan problemas, también hay que ver cuáles son los beneficios que pueden traer. El agua en exceso en las zonas de la costa norte, por ejemplo, va a hacer que los bosques de algarrobos Claro. crezcan. Y una serie de temas que hay que ver. Positivo, ¿no? Sí, hay que ver de qué manera también aprovechamos a nuestro favor los efectos climáticos. Ahora, que podemos considerar adversos. Una evaluación más larga es el tema del agua, ¿no? Que sabemos que es un recurso que va a escasear y que hoy, por ejemplo, paradójicamente tenemos en cantidad, pero no podemos usarlo. Así es, ¿no? hemos porque pasado no se puede de una sequía de sequías a lluvias intensas. Y además que afectan las bocatomas y tratamiento, ¿no? Entonces, hay que también trabajar en esa tecnología, ¿no? Así es, y bueno, entonces hay una serie de recomendaciones. Nosotros también tenemos una página web de www.predes.org.pe donde tenemos bastante información respecto de la gestión de riesgos de desastres. Yo quería terminar, más bien justamente, gracias por ese trabajo, señor Sato, con las recomendaciones que nos han traído hoy Predes, ¿no? Para ya dejemos el tema en debate, dejemos ese tema en el tapete y discutámoslo. Creo que hoy la clase política, el Congreso y el Ejecutivo tienen que abordar este asunto ya mismo para que efectivamente se deje un legado, ¿no? Y no estar con estos problemas cada cierto tiempo. Pero bueno, ya suscitada, digamos, la emergencia, ¿no? Y ya habiendo damnificados, es importante las recomendaciones que nos trae Predes, ¿no? El Centro de Estudios y Prevención de Desastres. Estamos ahí ponchados, yo voy ayudando un poco, señor director. Dice, ¿no? Acciones de agua, saneamiento e higiene en situaciones de desastres en la familia y el barrio, ¿no? Dice, por ejemplo, el agua, ¿no? El agua. Cuidar la calidad del agua que consumimos. No debe tener olor, color ni sabor, ¿no? Hay que hervirla o desinfectarla, ¿no? En este caso, señor Sato, bueno, hervirla ya sabemos, ¿no? Hay que darle sus 40 grados, ¿no? Y desinfectarla con cloro, ¿no? Con lejía, ¿no? Sí. Con cualquiera de los dos, ¿no? Hay unas pastillas también que hay unas pastillas, perfecto. Almacenarla en recipientes limpios con tapa y con caño. Acá, obviamente, ya sabemos, lo reiteramos muchas veces, tiene que ver con, por ejemplo, las enfermedades, el mosquito Aedes aegypti, ¿no? Transmisor de enfermedades como Zika, chikungunya, dengue, ¿no? Entonces hay que cuidar el agua que consumimos. Dice el saneamiento, manejo y eliminación de la basura, residuos sólidos. Esto es importantísimo también, porque el agua, lamentablemente, emposada, además de lógicamente, de lo ya mencionado de este zancudo, el problema es que se vuelve un foco infeccioso, ¿no? Si estamos hablando de que la basura y en algunos casos, algunas regiones que han pasado por cultivos, por tierras de cultivo, y ahí hay pesticidas, y en fin, todo esto se contamina, ¿no? Así es, y también el sistema de servicio de recojo de basura se queda bloqueado por la falta de acceso. De acceso también, sí. Claro. Entonces dice, separar los residuos que se pudren, como cáscaras, restos de comida, de los residuos secos, papel, botellas, latas. Dice, reutilizar o reciclar los residuos secos y hacer compost con los residuos que se pudren. Colocar la basura en depósitos con tapa y transportarla fuera del barrio, ¿no? Luego, en cuanto a la eliminación del excremento humano, ubicar una zona o zonas determinadas en el barrio para la construcción de letrinas de zanjas, cubriendo los excrementos con una capa de tierra después de su evacuación. Instalar letrinas o baños en cantidad suficiente que deben mantenerse muy limpios. Aquí el gran problema, señor Sato, es que han colapsado el sistema, pues, de alcantarillado, ¿no? El saneamiento, ¿no? Y eso ya, pues, es impredecible, ¿no? Claro, y eso para que se recupere va a pasar un buen tiempo, ¿no? Porque y eso es también un tema que vemos a menudo en estas circunstancias, que si la población levanta las tapas de los buzones de desagüe para eliminar el agua y el lodo que llega, pero eso a su vez hace que colapse el sistema. Claro, a veces por ignorancia decimos, vamos a adelantar esto para que el agua se vaya por acá, y lo que estamos haciendo es obstruir, ¿no? La solución se convierte en un problema. Efectivamente, porque imagino con tanto lodo, con tanta piedra, ¿cómo sacamos eso después? Y encima, si es que ya se queda mucho tiempo, se endurece y es más difícil. Más difícil, ¿no? Está complicado. Bueno, y por último, la higiene. Esto ya es casi como el ABC, ¿no? En realidad, pero sí es importante recordarlo siempre. Lavarse las manos con agua y jabón antes de comer, después de ir al baño y antes de manipular los alimentos.
cepillarse los dientes, bañarse y usar ropa limpia. Organizar campañas periódicas de limpieza de los módulos de vivienda, de baños, letrinas y de la basura, curación de perros y gatos enfermos. Bueno, ayer veíamos estas imágenes lamentables. Yo no sé realmente a veces qué le pasa a la gente, ¿no? En las redes sociales haciendo escarnio, burlándose un poco de las cosas que pasan, o tal vez es un escudo para, digamos, como dicen a veces, reír para no llorar, ¿no? Pero veía estas imágenes de la vaca, por ejemplo, ¿no? De Punta Hermosa, pero también chanchos. Y estos chanchos que por la zona de la carretera central, bueno, por esta zona de Huachipa, hay criaderos. Y estos animales que mueren, ¿no? En los huaicos y en estos desbordes, pueden generar enfermedades, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso también. Y bueno, los animales domésticos también, ¿no? Sí, y esos son focos infecciosos que están permanentemente en la ciudad, o sea, los hay en diferentes lugares. Entonces ahí hay una labor, ¿no?, de los gobiernos locales de monitorear, hay que saber dónde están, ¿no? Sí, cuántos son. Sí, y dar las recomendaciones también a la población. Toda esta información que son tips muy básicos, inclusive algunos dirían que es algo cotidiano. Claro, pero no lo aplicamos. Así es. Esto están a disposición, ¿no?, para cualquier gobierno local que lo requiera. Entonces es cuestión de una discusión, de una sensibilización. Y esto es lo que tratamos de hacer desde nuestra organización, ¿no? Desde claro, PREDES, sí. En este caso que es con un apoyo del gobierno de Estados Unidos. Muy bien. www.predes.org.pe. Gracias, señor Sato, muy amable. Muchas gracias por la invitación. José Sato, miembro del Consejo Directivo de PREDES, del Centro de Estudios y Prevención de Desastres.